Qué alegría, qué gusto, qué bendición estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a este nuestro espacio de lecciones de esperanza, donde una vez más abrimos la palabra de Dios y sus bendiciones, su amor y su salvación cada día se convertirán más concretamente en salvación para nosotros y en bendición. Un abrazo para cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares lindos de Colombia y del mundo. Hoy tenemos la bendición de contar con un invitado que nos ayudará de parte de Dios para profundizar en la palabra de Dios. Les hablo a ustedes del pastor Juan de Osa. Pastor de Osa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con nuestros amables oyentes esta nueva lección de la escuela sabática. Y hoy estaremos hablando de Jacob. Algunos de los episodios de Jacob, bueno, todos los episodios de la vida de Jacob traen muchas enseñanzas para nosotros y nos concentraremos en tres en particular. Jacob, luego de un momento de su vida, apreciados hermanos y pastor, sale de la tierra de Labán, luego de ser engañado, de pasar muchas situaciones, de luchas, de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, y va de regreso a su tierra. Pero a diferencia tal vez de muchas personas cuando van de regreso a tierra que van tranquilos porque saben que les esperan, ¿cierto? Con la comida que más les gusta, con una cama preparada, él iba preocupado. Porque cuando salió de casa no dejó las cosas en el mejor ambiente para su regreso, ¿no? Alguien me decía, mi papá siempre me decía, hijo, piense siempre bien cuando se va a algún lugar, que cuando se vaya deje las puertas abiertas, porque nunca se sabe cuándo hay que regresar y en qué condiciones regresamos, ¿cierto? Sí, terrible la situación de Jacob, una vida muy azarosa, con muchos problemas, muchas dificultades, y él nunca fue una persona, digamos así, por lo menos esa primera etapa de su vida, nunca fue una persona que se preocupara, diría yo, por mantener la paz, por mantener la unidad familiar. Siempre él estaba buscando sacar ventaja a situaciones. Y claro, eso lo puso en una situación muy problemática y cuando se fue de su casa, literalmente se fue huyendo. Así es, pastor, iba en su mente preocupado, con muchas cosas, y ahora se entera que viene su hermano al encuentro. Pero no venía solo el hermano, dice la Biblia que él entendió o supo que venía con 400 hombres. Y se asustó porque él dijo, pues si fuera para saludarme, él vendría tal vez con unos cuantos que lo acompañen, pero si vienen con 400, de pronto la actitud va a ser distinta, ¿no? Y pensó que venía a vengarse, o sea, que sí, todo su resentimiento y lo que ve en su corazón estaba allí, se enteró que venía quien le había hecho tanto daño y pues estaba dispuesto a tomar venganza en ese momento. Antes de encontrarse con su hermano pastor, él tiene también una situación, una guerra, una batalla, un encuentro que tiene que enfrentar. ¿Cuál es ese encuentro que tiene Jacob, pastor, antes de encontrarse con su hermano? Pero imagínese, termina un encuentro difícil, el encuentro con su suegro y tío Labán. Ese fue un encuentro muy terrible para él. Dios estaba protegiéndolo y pues salió, digamos que salió vencedor en ese encuentro tan terrible. Pero una vez que se despide Labán, como usted estaba comentando, se entera de la venida de su hermano y Jacob hace varias cosas bien interesantes. La primera es que trata de salvaguardar a su familia, es decir, a sus hijos, a sus nietos ya, sus ganados, sus esposas. Trata digamos, como de arreglar la situación para que sufran lo menos posible. Pero todavía queda en su mente, yo diría en parte, el remordimiento, porque él se había portado muy mal con su hermano y pues estaba ese remordimiento, digamos, el problema también de una conciencia que acusa. Así que él está en condiciones muy difíciles. Y es en ese momento cuando Dios le sale al encuentro. Obviamente Jacob no lo reconoce, estaba oscuro en la noche, y Dios se le presenta como un guerrero. Y entonces Jacob libra la batalla, esa yo la llamo la batalla de su vida. Libra la batalla de su vida.
Era un hombre armado, lo que vio él era un hombre armado, por supuesto que él debió estar armado también. Así que trabaron la lucha. Pero uno al leer el relato que encontramos aquí en el libro de Génesis, pues uno como que nota que él sí entendió contra quién se estaba enfrentando. Y yo pienso que en eso estribó su persistencia en la lucha de toda la noche. ¿Por qué? Porque cuando ya está rayando el alba, es decir, que está amaneciendo, imagine usted una pelea toda la noche, el día está aclarando ya, y entonces su contendor le dice, déjame que me vaya porque ya es de día. Y él dijo, pues no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Así que eso me da a mí entender, nos da a entender que él sabía contra quién se estaba enfrentando. Y en ese proceso de esa lucha, ¿no? Dice que fue desgastante, dolorosa para él cuando dice la Biblia en el capítulo 22 que desencaja una parte de su muslo, genera un dolor impresionante y él sigue luchando. Muestra que Jacob en todo lo que había pasado por su vida se ha convertido en un hombre persistente también, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros en medio de las luchas viene alguna situación y nos desanimamos y dejamos y decimos, no, eso no es para mí? Pero en la vida Dios nos ha mostrado, el mismo Jesús, ¿no? Persistió en la misión que tenía. Aquí él está en esa lucha y dice el pastor algo interesante, él sabe con quién lucha y por eso no desiste en su lucha. Él no dice, bueno, como quiere y vete, no. Dice, yo no te voy a soltar. O sea, está luchando con alguien, pero luego dice, no voy a soltar a quien con estoy luchando, con la persona que estoy luchando. Ajá. Y la razón era no por obtener victoria, no por demostrar supremacía o poderío y haber ganado, sino algo le afanaba a él y era la bendición. La bendición, sí, correcto. ¿Y qué es lo que recibe precisamente, pastor, al finalizar esa batalla? Mire qué victoria tan especial. Él sabía desde el principio que no iba a poder ganar la batalla, pero la luchó por fe. Y esa es la batalla más grande que nosotros podemos luchar cada día y debemos luchar cada día. Es la batalla de la fe. Así que viene su contendor y le pregunta, mire, dígame cuál es su nombre. Señor, yo me llamo Suplantador. Y entonces viene Dios y le dice, de ahora en adelante tu nombre no va a ser Suplantador. Que es Jacob, ¿no? Que es Jacob. Te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Así que el cambio de nombre implica un cambio de carácter. Si nosotros al analizar esta lección en los puntos que vamos a seguir desarrollando, vamos a notar que literalmente hubo un cambio radical en la vida de Jacob. Un cambio que tal vez tú y yo necesitamos también. A veces esos cambios vienen luego de los momentos difíciles. Muchas veces la gente ha dicho que hubo un antes y un después de su vida y no siempre fue después de un triunfo, de una gran victoria, sino fue de un momento de dificultad, de dolor, de una pérdida grande, y es un cambio para mejoramiento. La gente dice, no, ofrecen disculpas, se reconcilian con muchas personas, pasó ese momento, se reconcilia y recibe la bendición de Dios, no decir, no era un ser humano el que le decía, no, es que el Dios mismo le dijo, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay oportunidad para que tú puedas vencer y para mí también. Y de parte de Jesús puede haber victoria para nosotros sin importar si esa lucha tuya es espiritual, es en el bienestar de tu familia, es por tu salud, es en algún otro aspecto de tu vida, mi apreciado hermano, amigo que nos ves. Termina esa lucha, pastor, Jacob está feliz, está contento, Dios le dice que recibe la bendición, que hay un cambio, una transformación, una oportunidad para él, pero no todo queda tranquilo porque termina esa lucha, pero ahora como que regresa a la realidad y dice, bueno, gané esta batalla, pero viene mi hermano con 400 hombres. O sea, esa realidad que es cierto, que debemos enfrentar todos y que a veces venimos de momentos con Dios, luego de una vigilia, de un momento especial y como que a la mente viene, pero no tengo para los servicios y viene la enfermedad y el hogar está así, y luego de llegar del templo, de llegar de un momento especial, ¿no? Donde hemos sentido el abrazo de Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios con nosotros y pues un encuentro con un hermano de más de 20 años que no se veían. Y entonces Jacob empieza a tomar medidas, como usted lo menciona, empieza a acomodar su gente para protegerlos, resguardarlos, él va adelante allí. ¿Qué se genera ahora en ese encuentro, pastor, y cómo se relacionan los dos? Ese encuentro con su hermano Esaú y lo que había sucedido hace unos momentos. Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera hacer una acotación hacia un asunto importante. En la lucha que
Jacob tiene con Dios, él obtiene una victoria de fe. Pero lo que yo quería decir es que aunque nosotros recibimos el perdón de Dios, nos gozamos del perdón de Dios, aceptamos el perdón de Dios, nosotros en nuestra vida pasada y Jacob en su vida pasada había, digamos, sembrado cosas muy difíciles y ahora él tenía que ir a recoger su cosecha. Es decir, el hecho de que Dios nos perdone no, nos limpia ese pecado pecaminoso, ese pasado pecaminoso, sí, pero no nos exime de las consecuencias de aquellas cosas que nosotros hacemos. Muy bien, entonces la victoria que obtiene con Dios, pues es una victoria completa, total, pero su pasado viene a su encuentro. Y ahí es donde están las dificultades. Después de este momento, Jacob tuvo una serie de dificultades. La primera de ellas es cómo enfrentar a su hermano. Así que todos conocemos la estrategia que ya había hecho de mandarle regalos, mandarlo saludar, en fin, tratar de comprar su buena voluntad. Pero Dios, de alguna manera, ya había preparado a Jacob. Dios va trabajando en todo lugar. Dios va trabajando en todos los aspectos. De alguna manera, Dios ya lo había preparado. Producirle ese enorme dolor significaba abatirlo. Ahora el hombre tenía que caminar. Bueno, en ese tiempo yo supongo que no se usaban muletas, pero por lo menos yo creo que debió llevar un buen bastón, un apoyo para poder caminar, porque su muslo se había descoyuntado, es decir, estaba impedido. Así que en esas condiciones, Dios como que lo había preparado para que su hermano ya lo viera, viera la profecía de alguna manera cumplida, una profecía que había recibido de su padre. Y es que a la postre, a la final, entonces, aunque Jacob le había quitado su bendición, de todas maneras Jacob le iba a servir. Eso lo dijo su padre al darle la bendición. Entonces ahora cuando Esaú veía a Jacob en esa situación física deprimente, entonces posiblemente él pudo ver esa profecía ahora cumplida. En otras palabras, ahora tenía que Jacob enfrentar su segundo Peniel. En el primer Peniel había sido directamente con Dios. Ahora estaba con su hermano. Y una vez que su hermano lo perdona, entonces viene Jacob y hace una expresión que a mí me parece extraordinaria. Y esta lección de esperanza que estamos leyendo, que estamos estudiando, lo recalca. Y es el sentirse perdonado. Lleva a Jacob a hacer una expresión, a decir una expresión extraordinaria. Dice, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Ahora, recuerde que Peniel significa rostro de Dios. Y entonces, y él le había puesto allá a ese vado del río Jaboc, le había puesto justamente Peniel. Ahora se encuentra con su hermano y dice, aquí estoy ante un segundo Peniel. Y entonces, mire usted que en el primer Peniel obtiene la victoria con Dios. Y en el segundo Peniel obtiene la victoria con su hermano. Porque obtener la victoria no necesariamente significa que con bombos y platillos eso se pregone, sino que en mi fuero interno, en mi fuero personal, yo siento que Dios me perdona, siento que la gente me perdona, me siento perdonado, y eso a la postre es mejor que cualquier otra victoria que se pueda obtener. Así es, pastor, y me llama la atención que cuando viene su hermano al encuentro, Jacob esperaba tal vez algo de violencia, pero dice que lo ve y sale corriendo. Ya Dios había hecho un trabajo en ambos, ¿no? En ambos. En Jacob, en su hermano Esaú. Usted menciona, le sirve, el mayor al menor, le ayuda. Él se da cuenta que ese perdón de Dios se vuelve completo al recibir el perdón de parte de su hermano, ¿no? Como usted menciona, él está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Él iba sabiendo que había actuado mal, a enfrentar las consecuencias, pero recibió un regalo de Dios maravilloso y fue como esa reconciliación con Dios, pero esa reconciliación también con
con su hermano, y Dios es un Dios que trabaja de tantas formas, y ese Dios que trabajó en Esaú y en Jacob está trabajando en tu vida, y muy seguramente trabaja en la vida de quienes nos rodean a todos nosotros, para podernos hacer sentir también perdonados por Dios, amados por Dios, y útiles para que esa bendición se extienda a muchas más personas. Ahora llega, pastor, luego de esos momentos de victoria, de gozo, de alegría. Yo imagino que Jacob no tenía como palabras para expresar a Dios tanta bondad. Lo había bendecido en donde Labán, a pesar de las trampas. Le da su perdón, le cambia el nombre, se reconcilia con su hermano, llega a la tierra prometida, o sea, es su tierra natal, tierra de su corazón, o sea, muchas cosas lindas. Y llega allí y muy seguramente Jacob dice, qué cosa más rica estar aquí con mi hermano en paz. Y él quiere vivir en paz, y de hecho creo que todos los hermanos buscamos eso, ¿no? Paz mental, paz con la familia, paz con muchas personas. Leemos ahora el capítulo 34 y vemos que esa paz que el ser humano trata de tener por sus propias fuerzas es muy fácil de que se pierda. Llega Jacob, ¿cierto? Trata de llegar a la tierra, dice, después de todo esto queremos ser una familia de paz, estar en paz. Y se nos cuenta una historia, pastor, allí de cómo se pierde esa paz. Y no sé, vamos a repasar un poquitito brevemente la historia porque es importante, pero también qué peligros de lo que sucede ahí puede afectarnos a nosotros para perder nuestra paz, ¿no? Sí, lo primero que hay que recalcar en estos 3 episodios que vamos a narrar a continuación, lo que hay que destacar es el cambio de actitud de Jacob. Realmente había un cambio en su vida. Él estaba buscando la paz. Y claro, hay alguna cosita ahí que siempre hay que poner mucha atención en ese detalle. Él está buscando la paz a toda costa. Y cuando nosotros buscamos la paz a toda costa, muchas veces nos toca sacrificar algunas cosas que no debiéramos sacrificar. 3 episodios hay en la vida de Jacob que se presentan en este capítulo 34, 34 y 35 en realidad, en los 2 capítulos. Sí, señor. Entonces son 3 episodios y los 3 episodios son bien difíciles. La primera es justamente que la gente del lugar donde él llegó, Siquem y su gente, especialmente dice aquí el hijo de esa familia, el hijo predilecto de esa familia, el príncipe, viene y se enamora de Dina, la hija de Jacob, y entonces pues hace un abuso con ella, abusa de ella. Bueno, ya eso era bastante problemático en una cultura como esa, en donde una hija representaba para la familia la posibilidad de una dote, de un arreglo político con la gente del lugar. En fin, una mujer como Dina, bonita, hermosa, y de una familia como la de Jacob, representaba posibilidades, muchas posibilidades, desde todos los aspectos en que lo miremos. Pero viene Siquem y entonces abusa de la muchacha. Ya eso de por sí ya es una pérdida bien grande. Para Jacob debió haber sido una situación terrible. Pero vean ustedes que él no dice nada. Pero sus hijos sí están descontentos. Especialmente este hijo de él, Leví. Entonces, yo no sé por qué Dios escogió a Leví para el sacerdocio, pero qué hombre tan terrible. En este caso, él es el líder de la masacre que hacen a los siquemitas. Él es el jefe él es quien maquina todo. Así que cometen un genocidio. Si hay que castigar un crimen, pues hay que castigar a quien comete el crimen, pero ¿por qué tiene que pagar el inocente? Digamos, en estos episodios, tal vez el único episodio en que Jacob dice algo: mire, ustedes me han hecho aparecer delante de esta gente como un mal sujeto, como una persona que está buscando dificultades, que está buscando sacar provecho de todo, porque es que no solamente es el genocidio, es el saqueo, el robo, hasta los dioses de los siquemitas se robaron.
Así es. Así que es una situación muy terrible. Luego tenemos ese otro episodio que nosotros encontramos aquí, y es la muerte de Raquel, la esposa favorita. ¿Qué problema cuando no se sigue el plan de Dios? Imagínese 2 esposas y dentro de ellas una esposa favorita. Entonces se muere la esposa favorita, hay que enterrarla, hay que guardar el luto y todas aquellas cosas. Y cuando uno mira esto dice, a veces uno quiere alterar el plan de Dios. Originalmente Dios no le había dado la oportunidad a Raquel de tener hijos. Tiene 2 y en el último se muere. En otras palabras, de alguna manera se alteró el plan de Dios. Bueno, ya el plan de Dios venía alterado, 2 mujeres en una familia. Ahora, buscar tener hijos sin que ese fuera el plan de Dios. Así que ya tenemos ese otro episodio pues tan terrible. Así que mire estos 3 episodios, el encuentro con Esaú, el problema con los siquemitas y ahora la muerte de Raquel. Estos 3 episodios debieron golpear muy fuerte la vida de Jacob, ahora Israel. Eso nos lleva a reafirmar que nosotros tenemos que cosechar aquello que sembramos, aunque Dios siempre está perdonando. Note usted que a pesar de que todas estas cosas están ocurriendo en la vida de Jacob, Jacob de alguna manera entiende que a pesar de que su familia no es la mejor familia, de las disfuncionalidades de aquella familia, de todas maneras Dios iba a cumplir su plan. Y entonces eso es lo hermoso de esta experiencia, que este hombre, a pesar de los avatares de su vida, de las dificultades, él puede vislumbrar más allá de todo esto, Dios, su plan, Dios, su gracia, Dios, su salvación. Pastor, gracias por ese resumen que nos hace allí, de esa historia linda. Yo cerraría también diciendo que a pesar de los errores de Jacob y los momentos difíciles que tuvo que pasar, Dios cumplió su bendición. Él enfrentó las situaciones, las consecuencias de su mal actuar, pero Dios cumplió la bendición que había dado a Abraham y a Jacob también. Y las cumplirá también en la vida tuya, en la vida nuestra, en la vida del pastor, en la vida de todos los que nos ven y nos escuchan. Y esperamos que Dios se cumpla en ustedes. Vamos a orar en este momento, si me lo permite, pastor. Buen Dios, aquí estamos para pedir tu dirección, para que nos permita sentir el perdón que sintió Jacob y podamos, Señor, llenos de ese perdón y de esa paz, disfrutar de las bendiciones tuyas, y si debemos enfrentar las consecuencias, lo hagamos, Señor, con la seguridad de que ya estamos seguros en tus manos, de que hemos peleado contigo y hemos, Señor, recibido la grande victoria que nos regala el Señor de la salvación. Bendice al pastor de Osa, su familia, su ministerio, y a quienes nos ven y nos escuchan, que tu paz, que tu perdón sea una realidad para ellos. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Pastor de Osa, muchas gracias por la compañía, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto en una próxima lección de esperanza.